Tengan todos un cordial saludo. Mi nombre es Alejandra Pérez Henao, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Antioquia, seccional Bajo Cauca. Y el día de hoy les vengo a presentar una propuesta de investigación que realicé junto a mi compañera María José Gómez Caldera, igualmente estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Antioquia, seccional Bajo Cauca, sobre la importancia de la ciencia de datos en las ciencias empresariales, un estudio de caso con Python. A manera de introducción, podemos decir que la ciencia de datos no es un modelo alejado de las ciencias empresariales. La primera es esencial para reconocer el valor de los datos de los que las empresas ya disponen o que están a su alcance e integrarlos en un proceso de decisión de la misma. Y la segunda es indispensable para la correcta comprensión de los valores integrados, lo cual permite potenciar la toma de decisiones empresariales a través de la identificación de patrones y tendencias del mercado, optimizando así las operaciones y funciones empresariales. La ciencia de datos se ha convertido en una herramienta fundamental en la toma de decisiones en las ciencias empresariales. En un mundo cada vez más digital, el volumen de datos que se generan es enorme y es necesario saber cómo extraer información útil y relevante de ellos. Todas las empresas y organizaciones están necesitando de personal especializado y cualificado en las nuevas tecnologías digitales, analíticas y de ciencia de datos, e incluso están requiriendo que todo su personal, independientemente de su cargo, su ocupación, tengan habilidades analíticas de las mismas. Ya en el ámbito financiero, la ciencia de datos con Python se utiliza para analizar grandes conjuntos de datos financieros y proporcionar información valiosa para la toma de decisiones. Esto puede incluir el análisis de riesgos, la detección de fraudes, la optimización de carteras de inversión y la evaluación de rendimiento de una empresa. Además, la ciencia de datos con Python también puede ser útil para la automatización de procesos financieros, lo que puede ayudar a las empresas a ahorrar tiempo e inclusive reducir costos. Por ejemplo, la automatización de tareas repetitivas como preparar informes financieros, y esto puede liberar tiempo para que los analistas se centren en tareas mucho más estratégicas. En este proyecto se estudiará la importancia de la ciencia de datos en las ciencias empresariales a través de un estudio de caso utilizando Python, uno de los lenguajes de programación más utilizados en este campo. Se examinarán los conceptos clave de la ciencia de datos, incluyendo la limpieza y preparación de datos, la exploración y visualización de los mismos, y la implementación de modelos de aprendizaje automático para predecir resultados futuros. Se utilizarán un conjunto de datos reales para llevar a cabo el estudio de caso y se mostrará cómo los conceptos y técnicas de la ciencia de datos pueden ser aplicados para resolver problemas empresariales y tomar decisiones mucho más informadas. Los objetivos de esta investigación en general será analizar la importancia de la ciencia de datos con Python en las ciencias empresariales en el ámbito financiero y su impacto en el desempeño financiero de las empresas. Los objetivos específicos serán, primero, entender los conceptos clave de la ciencia de datos y su aplicación en las ciencias empresariales. Segundo, resaltar la importancia de la ciencia de datos en las ciencias empresariales a través del estudio de caso y de su aplicación práctica. Y por último, proporcionar recomendaciones para la aplicación de la ciencia de datos en el contexto empresarial y su uso efectivo en la toma de decisiones. Ya con respecto a la metodología que se va a utilizar, primeramente, pues se describe esta metodología para llevar a cabo, siendo esta una investigación mixta, es decir, cualitativa y cuantitativa, con un alcance descriptivo y explicativo y un diseño transversal. La metodología está diseñada de acuerdo a actividades que se cumplirán a través de los instrumentos, herramientas y técnicas determinadas para cada uno. Primero, se llevará una revisión de la literatura existente, pues se debe llevar a cabo una revisión de la literatura sobre la utilización de la ciencia de datos con Python en el ámbito financiero. Esto incluirá la búsqueda de artículos académicos, libros y otros recursos que aborden dicho tema. También tenemos la identificación de las empresas que utilizan la ciencia de datos con Python. En esta fase se identificarán las empresas financieras que estén utilizando la ciencia de datos con Python y se recopilarán datos sobre cómo están utilizando estas herramientas y qué ventajas les aportan. También tenemos la realización de entrevistas y encuestas.
ya que para obtener información más detallada sobre la utilización de la ciencia de datos con Python, en las empresas en el ámbito financiero, se pueden realizar entrevistas y encuestas a los profesionales que trabajan en este ámbito. Las entrevistas pueden ser tanto individuales como grupales y ser en modalidad virtual o presencial. También contamos con un análisis de datos. Una vez ya recopilados los datos, se deben analizar para identificar patrones, tendencias y relaciones que pueden ser útiles para responder a las preguntas de investigación, y para ello se pueden utilizar técnicas de análisis estadístico y aprendizaje automático. También está la interpretación y comunicación de resultados. En esta fase se interpretan los resultados del análisis y se comunican de manera efectiva a los responsables de la toma de decisiones. Esto puede incluir la creación de informes, presentación de resumen de hallazgos y las recomendaciones basadas en los datos. También está un análisis de esos resultados ya comunicados, y también la identificación de limitaciones y desafíos, que se identificarán las limitaciones y desafíos que estén asociados a la utilización de la ciencia de datos con Python en las empresas ya mencionadas. Esto puede incluir cuestiones relacionadas con la calidad de los datos, la seguridad de la información, la falta de habilidades y conocimientos especializados, entre otros aspectos. Y por último serán unas conclusiones y unas recomendaciones sobre la utilización de la ciencia de datos en el ámbito empresarial enfocado en lo financiero. En la metodología propuesta para la investigación enfocada en la importancia de la ciencia de datos con Python en las ciencias empresariales en el ámbito financiero implica un proceso riguroso y estructurado que abarca desde la revisión de la literatura existente hasta la identificación de las limitaciones y los desafíos asociados a la implementación de estas herramientas. Siguiendo esta metodología, se puede obtener información valiosa que contribuya al avance de la ciencia de datos en el ámbito financiero y ayude a las empresas a mejorar su desempeño financiero. Como resultados de los resultados esperados, pues primero tenemos una comprensión profunda de la importancia de la ciencia de datos en las ciencias empresariales. También una identificación de las técnicas de ciencia de datos con Python que se utilizan en el ámbito financiero y cómo se aplican en la toma de decisiones financieras. También una evaluación de la eficacia de la ciencia de datos con Python en la mejora del desempeño financiero de las empresas a través de la identificación de los beneficios y ventajas que esto aporta. Además, una identificación de las limitaciones y los desafíos asociados a la implementación de la ciencia de datos con Python en el ámbito financiero, lo que permitirá conocer las barreras que existen para su aplicación en las empresas y cómo pueden ser superadas. También una presentación clara y concisa de los resultados del estudio de caso, incluyendo pues gráficos y demostraciones para facilitar su comprensión. Y ya por último, es una propuesta de recomendaciones para mejorar la implementación de la ciencia de datos con Python en las empresas y maximizar su impacto en el desempeño financiero, lo que permitirá brindar soluciones concretas para su aplicación y fomentar su uso en el sector empresarial. Ya a manera de conclusión, y de lo que se espera de esta propuesta de investigación es que la ciencia de datos es una herramienta muy valiosa para las ciencias empresariales, ya que permite analizar grandes conjuntos de datos para identificar patrones y tendencias significativas, lo que puede ayudar a las empresas a tomar decisiones más informadas. Python es una herramienta muy útil para la implementación de modelos de aprendizaje automático, ya que cuenta con librerías especializadas que facilitan este proceso. La identificación de técnicas y herramientas de ciencia de datos con Python que se utilizan en el ámbito financiero permitirá conocer las diferentes aplicaciones que se le puede dar y cómo pueden ser implementadas en las empresas. La evaluación de la eficacia de la ciencia de datos con Python permitirá medir los beneficios y las ventajas que aporta su uso en la toma de decisiones financieras y su impacto en el desempeño financiero dentro de las empresas. La identificación de las limitaciones y desafíos asociados a la implementación de la ciencia de datos con Python en el ámbito financiero permitirá conocer esas barreras que existen para la aplicación y cómo pueden ser superadas. Finalmente, la propuesta
de recomendaciones pues, para mejorar la implementación de la ciencia de datos con Python en las empresas y maximizar su impacto en el desempeño financiero, permitirá brindar soluciones concretas para su aplicación y fomentar su uso en el sector empresarial. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención y esperamos vernos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.